Shabbat Shalom, queridos, estimados espectadores del YouTube. Estamos aquí más una vez para abrir nuestro corazón y somos gratos porque abriste tu casa y las personas de tu familia para oír e entender un poquito más de que nuestro maravilloso, eterno Dios tiene a nos decir. Estamos aquí hoy con, yo soy Alex Rabotnia, que estamos aquí hoy con nuestro querido, estimado compañero, Sami Stashover. Sami, Shabbat Shalom, Sami. Shabbat Shalom, Alex. Shabbat Shalom, YouTube espectadores del canal Israel en el Camino, porque queremos ver a cada uno de todos nuestros hermanos Goim, pero también Bene Israel, las naciones y también los hijos de Jacob, que estén en el camino de la verdad, el camino que nos ha dado Yeshua HaMashiach, confirmando la Torah. Vamos adelante, Alex, porque el comentario de hoy tiene noticias espectaculares para cada uno de los nuestros youtubers. Muchas maravillas, muchas maravillas. Gracias, Sami. Esta porción de la Torah está en Shemot, Éxodos 25:1 a 27:19. Tenemos la Haftará de Primero Reyes 5:26 hasta 6:13. El Brit Hadashah, Mateo 5:33 a 37 y Tefilín, Salmos 26. Es un material muy rico que puede elucidar muchas cosas que a veces paramos para pensar, pero no tenemos todos los elementos. Y esta porción de la Torá es muy interesante porque o que acontece, el foco es la construcción de un sitio donde las personas, el pueblo de Israel podría encontrar a Dios. Un lugar separado, un lugar santo, un lugar especial, y por causa de eso tendría que seguir toda una formulación, toda una manera de construirlo especial para que se pudiese encontrar el Dios, el Eterno, que es santo y merece estarmos preparados, limpios para poder encontrarlo. Una cosa muy interesante de este local, que es el templo básicamente, es que como las personas estaban en el desierto estaban para una jornada para llegar, no se sabía cuánto tiempo, para llegar en la tierra prometida. Y por tanto, este templo tendría que seguirlos, tendría que ser portátil. Él tendría que ser desmontable toda vez que se saliese y remontable toda vez que se llegase a un sitio que Dios había indicado. Yo sé desmontar muchas cosas, pero a la hora de montarlas yo tengo algunos problemas. Mi hermano desmontaba relojes y la vuelta era desastrosa. Este templo tendría que ser perfecto, tendría que ser desmontado y después remontado. Luego en el comienzo del Shemot 25 tenemos: Adonai habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Para comenzar, debería haber la generosidad del pueblo. El pueblo debería dar cosas para la construcción de este templo. Y si nos recordamos bien, cuando el pueblo salió de Egipto, Dios recomendó a ellos que deberían pedir a los egipcios que les desen cosas de valor. Y los egipcios dieron esas cosas. Vea cómo está el plano de Dios. Él ya antes de la salida del Egipto,
Él ya preparó para este momento de la construcción del templo. Es algo sorprendente. Entonces, todo material necesario para esto provenía del pueblo. El pueblo daba con generosidad, con espontaneidad. Esto es el punto importante. Dios quiere que seamos generosos, que nuestras dádivas sean espontáneas. No va la idea tanto. No es eso. O que está en tu corazón. Esto que de verdad. Él sigue en el versículo 9, allí dice así: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ok, el pueblo proveería el material, pero ¿cómo montarlo? ¿Cómo hacerlo? Entonces Dios preparó un proyecto completo. Y lo dio a Moisés diciendo: este es el proyecto del templo que yo quiero que hagas. Qué fantástico, ¿no? Como este templo debería ser portátil, ¿consigues imaginar la ingeniería que debería haber por detrás de eso todo? Nunca nadie hizo cualquier cosa parecida. Tendría que partir de Dios un templo, un lugar así. Y Dios dio más detalles. Está un poco adelante, está en Shemot 31, en el versículo 1 a 3. Dice así: habló Adonai a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur y de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Dios estimuló al pueblo a donar cosas, Dios preparó un proyecto perfecto, y Dios dijo: mira, necesitas de alguien que tiene conocimiento para hacerlo. Llamó personas que llenó ellas del Espíritu de Dios, del Espíritu de Adonai, para que pudiesen hacer las artesanías todas. Todos los detalles serían hechos por estas personas de una manera suprema. Eran peritos. ¿Peritos por qué? Porque el Espíritu estaba con ellos. Sammy, ¿no es maravilloso eso? El Espíritu de Dios capacitando a las personas a hacer, a realizar un plan que Dios preparó. Es maravilloso y, como tú dices, el pueblo salió de Egipto con donaciones espontáneas del pueblo de Egipto para que el pueblo de Israel saliera de Egipto con alguna cosa como la paga por los años de esclavitud. Pero al mismo tiempo tenemos la visión de que Dios ya tenía el proyecto y organizó que los materiales necesarios hubieran sido donados para poder hacer el templo. Y era el templo móvil, como tú dices. Ahora, lo importante del templo es que tenía que ser maravilloso. Y era tan maravilloso que tenía dos cosas que eran importantísimas. Este templo, el Mishkan, que es el nombre en hebreo, que es donde aparece en la Torá, Mishkan. Primero, era el lugar donde el Elohim, Dios, estaría hablando con Moshe. Y al mismo tiempo era el Kadosh HaKedoshim, el Santo de los Santos, donde Aarón y sus descendientes entrarían para hacer las ofrendas, los holocaustos, en Yom Kippur. Y imagínate la imponencia de este lugar, porque era el lugar donde encontrarían a Dios. Entonces tenía que ser una cosa maravillosa, tendría que ser realmente alguna cosa especialísima. Pero ¿qué es lo que sucede?
El pueblo llega a Eretz Canaán, pasan los años, David quiere hacer un edificio, este edificio, Dios le dice, tu hijo lo hará, y el rey Salomón lo construye. Nuestro pueblo, lamentablemente, no lo merece, se alejan de Dios, entonces desaparece el primer Mishkan, desaparece el Beit HaMikdash, hay un periodo donde no hay templo, hay que reconstruirlo, se reconstruye, y viene Yeshua. Ahora, ¿por qué hago esta colocación? Porque es importante que nos demos cuenta de que el pueblo se había desviado y perdieron el Mishkan. El pueblo se desvió, perdieron el Beit HaMikdash. Es reconstruido, aparece Yeshua. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que mismo cuando Yeshua aparece, el pueblo estaba tan desviado, tan complicado, que había todas las cosas complicadas para no permitir que hubiera una relación directa de las personas con el Elohim. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Sucedía que las personas iban atrás de otras cosas que no la buscan por el Elohim. Y el hecho de que el Cohen Agadol, el descendiente de Aarón, hacía la ofrenda, pero el resto del año había pecado. Y el pecado era una cosa constante, era permanente. En ese momento aparece Emanuel, es lo que había sido prometido por Isaías y que vemos que se materializa a través de Yeshua. Y Emanuel, ¿qué es lo que significa? Dios con nosotros. Entonces hay un momento de cambio, hay un momento de cambio. Como Jeremías ya había dicho, el pueblo trayó los acuerdos que el Elohim había hecho con ellos en el Sinai, en el desierto, y por traicionarlo era necesario hacer un nuevo pacto, una nueva alianza, que es el Brit Hadashah, la nueva alianza. Es lo que nosotros llamamos del Brit Hadashah. O sea, esta nueva alianza, que es el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, la nueva alianza, define Yeshua como el pecado, el cordero que saca el pecado del mundo. Entonces, ¿cuál es la situación? El Beit HaMikdash es destruido de nuevo, pero de esta vez no sobra nada. Un poquito antes de la destrucción de este Beit HaMikdash, las ofrendas que eran hechas por el Cohen Agadol ya no eran más aceptas por Dios. Entonces, habría que prenderse una luz amarilla. Opa, problema. Y el problema es de que realmente, en función de que Yeshua ya había hecho el sacrificio por el pueblo, no era necesario más el Cohen Agadol, tampoco era necesario el templo, y se pierden las genealogías que estaban depositadas en el Beit HaMikdash. Entonces, tenemos la necesidad de poner en práctica esta nueva alianza, este nuevo acuerdo, el Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque si no, estamos muertos espiritualmente, porque nos era imposible cumplir las 613 mitzvot que están en la Torah. Ya era difícil 10, ya era difícil 10. Yeshua viene y dice, ¿saben lo que? Hay dos mandamientos. Y amarás a tu Dios de todo tu corazón, del fondo de tu alma, y amarás al próximo como a ti mismo. Dos mandamientos, pero es difícil. Muchas veces amar a Dios, a quien no vemos, es complejo. Yeshua dice, ok, hacemos lo siguiente. Preocúpense de amar como yo los amé. Y yo los amé de una manera tan importante, tan dramática, que me permití ir en sacrificio al madero, a la cruz, y poder declarar, está todo consumado, y entrega su espíritu. Pero la buena noticia, es ahí donde viene la esencia de esta transformación, de esta nueva alianza. De nuevo, es una nueva alianza porque la vieja fue perdida y
Jeremías ya lo había avisado. Entonces, quiere decir, no es que Dios hace las cosas sin avisar. Él mostró el modelo del Mishkan en Sinai. Moshe solamente tenía que seguir el proyecto y decir, mira, tú fuiste indicado para hacerlo, pero se perdió. La magnificencia desapareció. Y ahora tenemos entonces el sacrificio de Yeshua, y Yeshua entrega su espíritu, pero el tercer día, y es aquí donde es una cosa maravillosa, imagínate, el tercer día Yeshua entra en un cuarto donde estaban todos los talmidim, todos los discípulos, y les dice, ¿qué tienen para comer? Y ellos le ofrecen un pedazo de pescado y un poquito de miel. En resumen, el tabernáculo somos nosotros hoy, porque somos llenos del Ruach HaKodesh, que era el Ruach que había sido dado para Betzalel y sus compañeros para hacer el Mishkan, pero que en función de las complicaciones que les creamos, se perdió. Entonces, hoy tenemos esa responsabilidad nosotros. Nosotros hemos sido limpios del pecado y al mismo tiempo llenos de este Ruach maravilloso que nos permite hacer comentarios como estamos haciendo ahora. Y cuidado, aquí vuelvo a decir lo que ya había dicho antes. Son comentarios. No es que estamos creando un estatuto, no estamos creando una cosa que es innegociable. Por lo contrario, el entendimiento que nosotros tenemos de lo que leímos en la Torá, en el Tanaj, y que tú puedes leerlo diferente, pero una cosa es que Yeshua dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, esto es la esencia de todo lo que estamos diciendo. ¿Cómo lo ves esto, Alex? Deciste todo. No tengo más nada a decir aquí. Ok, Shabbat Shalom. No, tengo unas poquitas cosas a más. Pero es verdad, Dios es tan maravilloso que usa, la verdad, más que un milenio para llegar al punto donde permitiría, donde colocaría el prometido ungido de Dios, el Mesías, veniendo a la tierra y veniendo de una manera como él había prometido, como él había profetizado, como él había dicho que diría así, 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 y sería esto, 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 y Jesús se tornó carne. Yeshua, que es traducido en la Biblia común como Jesús, se tornó carne, venió como una persona, como un bebé, y creció y no hizo ningún pecado, nada diferente de nosotros. Nosotros toda hora estamos haciendo algo errado. Tal vez você no sabe, yo lo hago, ¿ok? Pero Jesús, Yeshua, no había hecho nada de errado, pero por lo contrario, él enseñaba a las personas lo que Dios maravilloso esperaba, o que Dios quería de nosotros, que tuviésemos el corazón volvido a Él. Y Jesús, como tú deciste, Él simplificó las cosas. En vez de los 613 instrucciones, en vez de 10 leyes, Él simplificó para 2. Amar a Dios acima de cualquier otra cosa y amar al próximo como a sí mismo. Simplificó o dejó las cosas más complicadas. No lo creo. Nosotros es que lo hacemos complicado. Nosotros es que muchas veces hacemos cosas que nos limitamos. En vez de, primero, amar a Dios. Amar a Dios está definido en la propia palabra, que es obedecer los mandamientos de Dios, obedecer lo que Él había dicho para que nosotros siguiésemos haciendo. Esto es amar a Dios. ¿Y cómo es amar al próximo como a sí mismo? Yo vería de alguna manera simplificada diciendo así, mira,
no haga a los otros lo que no quieres que los otros hagan a ti. Es una manera práctica de hacerlo. Es realmente extraordinario. Y cuando deciste sobre el templo fue destruido, el segundo templo fue destruido en el año de 70 de la era cristiana. Los romanos destruyeron completamente el templo. Y destruyeron completamente los registros de toda la genealogía los que venían de Judá, porque si te recuerdas, el Mesías había sido profetizado como veniendo de la descendencia de Judá. Pero no hay más registros. Dos posibilidades. Nunca saberíamos cuándo Mesías teria vindo. O la otra, ele llegó, ele ya estaba. Y las indicaciones que tenemos en todo el Brit Hadashah son extraordinarias, mostrando claramente que las profecías se cumplirán todas sobre Yeshua HaMashiach. Él era el cumplimiento de toda la profecía. Cuanto al templo, este es un punto interesante, porque el templo físico no había más. Hoy tenemos varias iglesias, sinagogas, templos de varias especies para encontrar a Dios. Pero en el propio Brit Hadashah encontré una preciosidad. En 1 Corintios 6, en versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El apóstol Pablo dijo, tú que crees en Yeshua, que crees en el sacrificio que fue hecho por Yeshua para pagar el precio de mi pecado, tu pecado, pecado do Sami, de toda nuestra familia, de todos nuestros amigos queridos, de cada uno de los que nos escuchan y nos ven en esta grabación. Él pagó el precio. Y nosotros tenemos que hacer ¿o qué? Primero entender que Él pagó el precio, saber quién es Yeshua, saber que Él es que tiró el pecado, pero tenemos que declararlo. Si no lo declaramos, tenemos un problema, ¿no? Entonces, el pecado ya fue removido, pero tenemos que tomar posse de esto y diciendo, Dios Padre, el Eterno, maravilloso, yo entiendo que en el Yeshua yo acepto este sacrificio. A partir de ahí, tornaste el templo del Espíritu de Dios. Esto hace una diferencia extraordinaria. Sami, ¿cómo você encerraría este nuestro encuentro de hoy? Lo que nosotros estamos diciéndoles es todo lo que está escrito en el Tanaj, en la Biblia. O sea, nada está inventado. Y es por eso que siempre insistimos de que ustedes lean la Biblia, lean el Tanaj. Porque nosotros podemos hacer afirmaciones que tal vez estén equivocadas, pero es función de cada uno de nosotros evaluar lo que está siendo dicho y cómo está siendo dicho. Ahora, si consideramos que Dios es un caballero, Él es tan maravilloso que Él no te va a obligar nunca a hacer nada. Por lo contrario, es una decisión tuya. Y la Torá nos enseña que Dios no es hombre para que mienta. La Torá nos enseña que Él no deja en momento alguno de saber lo que estamos haciendo. Entonces no lo podemos engañar. Entonces cualquier declaración que vayamos a hacer
o es válida o es inválida. Y la declaración que nosotros hacemos es de que confío en ti del fondo de mi corazón para sacarme el peso del pecado. Entonces, estamos hablando con quién, con Emmanuel, que Él está en nosotros. Y si Él está en nosotros, entonces tenemos dos veces la preocupación. Primero, somos representantes de Él. Y segundo, que Él sabe exactamente lo que estamos diciendo. Solamente si tú lo dejas hacerlo, porque si no, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a hacer tu voluntad y Dios dice, ok, estoy fuera. Entonces, Que el sea, resumen... que sea la voluntad de Dios, no la tuya. Exactamente. Este es el Entonces, punto. la simplicidad quedó justamente en que nosotros pasamos a ser los responsables por esta relación de ida y venida. Ida y venida. Nosotros o tenemos una relación individual con Dios o no la tenemos. No hay posibilidad en el medio, o sí o no. Y es eso lo que nos gustaría de dejar como terumá para esta semana, para tu Shabbat. Ofrécete en ofrenda. Ofrécete en ofrenda al Creador, porque es lo que Él siempre quiso, que seas su amigo, que nosotros seamos amigos directos de Dios, sin intermediarios. Y es eso lo que nos gustaría de desearles para este Shabbat, una relación en creciendo con tu Elohim. Y lleno de shalom. Un Shabbat shalom a todos. Un Shabbat Shalom.